Hola chicos, ¿cómo se encuentran? Espero que muy bien, allí desde sus casas. Bueno, vamos a empezar nuestra sesión virtual de física y hoy día nos toca conversar acerca de lo que es el trabajo mecánico, ¿no? Sabemos que el trabajo mecánico es aquella magnitud que va a medir una transmisión de movimiento, ¿de acuerdo? Es importante obviamente pues en la vida real, en la vida cotidiana, ¿no? De repente cuando se hacen construcciones, cuando hay que generar, cuando hay que crear, cuando hay que diseñar una máquina. Entonces, esta máquina probablemente uno de sus objetivos sería eh, cargar o mover ciertos objetos pesados, tal vez, ¿no? Como una grúa. Entonces, para medir esa capacidad de aquella máquina, de aquel motor, para saber esa capacidad que tiene para levantar cosas de repente de gran peso. Entonces se tiene que medir esa transmisión de movimiento, ¿no? Y esta transmisión de movimiento justamente lo vamos a medir por medio de esta magnitud llamada trabajo mecánico. Entonces el trabajo mecánico, para empezar, es una magnitud escalar, ¿no? Una magnitud escalar y va a medir esa transmisión de movimiento que una fuerza puede producir. Pero cuando se transmite ese movimiento, sabemos que los cuerpos ofrecen resistencia al cambio en su estado de movimiento. Es decir, ofrecen inercia, ¿de acuerdo? Para que se transmita movimiento tiene que haber dos agentes importantes, ¿no? Uno que va a ofrecer esa inercia, ¿no? Uno que va a, digamos, ofrecer una resistencia a ser cambiado de movimiento, pero el otro agente tiene que vencer esa resistencia, ¿no? Tiene que vencer esa inercia del cuerpo. Entonces son dos agentes importantes, ¿de acuerdo? Entonces esos dos elementos generan justamente pues lo que llamamos esa capacidad, ¿no? De poder transmitir ese movimiento, lo cual pues es medido por el trabajo mecánico, ¿ya? Acá mira, aquí tenemos una partícula, ¿ya? Esa partícula se mueve desde el punto A hasta el punto B, ¿de acuerdo? Se ha movido desde A hacia B. Entonces, sobre esta partícula actúa una fuerza constante, ¿ya? Una fuerza constante de 50 newton. Y bueno, hemos graficado su desplazamiento que le hemos puesto un valor de 10 metros. Muy bien. Tenemos ahí unos ciertos ángulos que están formando. El desplazamiento forma 37 grados con la horizontal. La fuerza forma 16 grados con el desplazamiento. Entonces, lo que hacemos es definir el trabajo mecánico. ¿Cómo definimos el trabajo mecánico? Bueno, el trabajo mecánico, acá ponemos el trabajo mecánico de esta fuerza desde el punto A hasta el punto B va a ser un producto escalar de estos dos vectores, o sea, de la fuerza y del desplazamiento, ¿no? Un producto escalar de esos dos vectores, ¿de acuerdo? Entonces, así definimos lo que es el trabajo mecánico. A ver, ya que tenemos ahí valores, ¿no? Tenemos valores, vamos a usar esos valores, ¿no? Entonces vamos a primero darle la expresión vectorial a la fuerza, ¿no? Expresión vectorial, tomando como referencia el punto A como el origen, ¿no? Como el origen. Entonces vamos a descomponer ya esta fuerza y el desplazamiento para justamente pues obtener sus componentes, ¿no? Entonces vamos a ver, aquí tenemos entonces, vamos a descomponer la fuerza. La fuerza la descomponemos, la fuerza está por aquí. Acá vamos a descomponer su componente horizontal y su componente vertical. Ahí está. Muy bien. Ahí tenemos entonces esta fuerza, ¿no? La componente de la fuerza. Muy bien. Pero ahí te das cuenta que esta fuerza forma 16 más 37, 53 grados con la horizontal, ¿sí o no? ¿Cierto? Y si forma 53 grados con la horizontal, entonces si esto vale 53, acá sería entonces 30 newton, ¿no? 30 newton, ya que la fuerza vale 50.
y esto sería 40 newton. ¿Listo? Entonces ya tengo las componentes de la fuerza. O sea que esta fuerza la puedo expresar como 30 punto y coma 40. Lo expreso como coordenadas. Ahí está, listo. Muy bien, entonces ya tengo la expresión vectorial de la fuerza. Ahora hagamos lo mismo con el desplazamiento. A ver, con el desplazamiento vamos a obtener también sus componentes, ¿no? Ya sabes, sería una parte horizontal, acá estoy graficando la componente horizontal, y por acá la componente vertical. ¿Listo? Entonces ahí tenemos nuestras componentes de este desplazamiento. Muy bien, ahí lo hemos puesto. Si esto vale 10 metros y acá vale 37 grados, entonces esta componente vendría a ser 8, ¿sí o no? 8 metros, ya que acá sería un 5 por 2, acá sería un 4 por 2 y acá un 3 por 2, 6 metros. ¿Listo? O sea que la expresión vectorial de este desplazamiento vendría a ser 8,6 metros. Listo, ya está. Ya tengo las dos expresiones vectoriales, ¿no? Entonces aplicamos nuestra definición. En un producto escalar, o sea, 30,40 y sería 8,6. Ahí está. ¿Listo? Entonces ahí tengo la forma de cómo operar. Entonces vamos a operar, simplemente nos quedaría 30 por 8. Tú ya sabes operar esto de acá. Es un producto escalar de los vectores. Más el 40 por 6, ¿no? 40 por 6. ¿Listo? Te queda 240 más 240, te queda 480. La unidad oficial del trabajo mecánico es el Joule, ¿ya? Por si acaso. Muy bien, entonces te quedó 480 joules, ¿no? Eso te quedó usando nuestra definición de trabajo mecánico. Pero, a ver, veamos otra manera, ¿no? Veamos otra manera de trabajar. Sabemos que el producto escalar de dos vectores es el producto de sus módulos, ¿no? Producto de sus módulos multiplicado por el coseno del ángulo que forman los dos, ¿sí o no? Muy bien. Entonces acá yo tengo el F, tengo ese módulo, ¿no? Tengo el módulo del desplazamiento y también tengo el ángulo que forman los dos, ¿no? O sea, uno podría operar y calcula, ¿sí o no? Acá le he hecho un pequeño cambio, ¿no? He puesto solamente el coseno de θ, lo he puesto aquí junto al F, al módulo de F, ¿no? Entonces sería el módulo de F por coseno de θ y por el módulo de su desplazamiento, ¿no? ¿Y por qué hice eso? Bueno, para que justamente puedas notar algo importante. Si yo pongo el módulo de F por el coseno de θ, a ver, si yo tengo acá F, ¿no? Tengo F, yo podría obtener aquella componente que se exprese como esa fuerza F por el coseno del ángulo, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo obtenemos eso? Bueno, vamos a hacer lo siguiente, mira. Hacemos lo siguiente. Esta fuerza ahora lo vamos a descomponer de otra manera. Lo vas a descomponer una paralela al desplazamiento y otra componente perpendicular al desplazamiento. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver. Esto sería de la siguiente forma, ¿no? Sería la componente paralela al desplazamiento. Acá vamos a colocarlo. Ahí está. Y la componente perpendicular al desplazamiento por acá. Listo. Muy bien. Entonces he descompuesto nuestra fuerza, pero de otra forma, ¿no? Y ya saben que siempre formando triángulo rectángulo. Muy bien. Si acá vale 16 grados, bueno, sabemos que esta componente sería o no sería F, sería F por el coseno de θ, ¿sí o no? ¿Sí o no? Así sería, ¿no? Y la otra componente vendría a ser Fe por el seno de θ. ¿Sí o no? ¿De acuerdo?
Pero la que me interesaba era esta de acá, ¿sí o no? Esta me interesaba, que es f coseno de teta, y justo lo que aparece acá, ¿no? F coseno de teta, multiplicado por el desplazamiento, ¿no? Por el módulo de desplazamiento. O sea, si yo conozco valores, entonces en forma general tú vas a decir lo siguiente, mira. De una fuerza, con lo que trabajamos es con la componente paralela al desplazamiento. Componente paralela al desplazamiento. Con ese valor, ¿no? Con el valor de esa componente trabajamos. Pues como te vuelvo a repetir, ¿no? Si tengo módulos, entonces si tengo solamente valores, entonces lo que vamos a hacer es buscar la componente paralela al desplazamiento, o en todo caso vamos a ver lo contrario, ¿no? El desplazamiento o la componente de desplazamiento paralela a la fuerza, que también puede ser, ¿cierto? Y los multiplicas, ¿no? Y los multiplicas, es lo que estamos haciendo, ¿no? Acá en este caso, por ejemplo, f coseno de teta, ¿qué valor va a tener? Bueno, si esto vale 50, podemos acordarnos del triángulo rectángulo conocido notable de 1674, ¿no? Y podemos usar 50 newton. Entonces, el que está a su costado sería, esto es como 25 por 2, esto sería un 24 por 2. Y este 24 por 2 vendría a ser 48, ¿no? 48 newton. Y acá sería 7 por 2, que sería 14 newton, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, te vuelvo a repetir. Si yo tengo los módulos, entonces me conviene trabajar con las componentes, con el módulo de la componente paralela al desplazamiento, o viceversa. Muy bien. Entonces, en este caso, hacemos lo siguiente, pues. F coseno de teta ya sabemos que es 48. Ya. 48. Ahí está, 48. ¿Lo multiplico con quién? Con el módulo del desplazamiento, que sabemos que vale 10. Y listo. Eso te va a quedar simplemente 480 joules. Que salió lo mismo que está acá. Obviamente tiene que ser lo mismo, ¿no? Ya está. Pero eso, este último proceso, lo hicimos justamente para que tú puedas notar, que hay que trabajar con aquellas componentes que sean paralelas, tanto de la fuerza como el desplazamiento, buscamos que sean paralelas. Entonces, según esto, trabajamos aquí, ¿no? Decimos lo siguiente, mira, tengo un bloque donde actúan varias fuerzas y tengo mi desplazamiento, se va desde A hacia B, ¿no? Entonces yo digo, el trabajo de la fuerza 1 desde A hacia B. Bueno, si yo quiero el trabajo de la fuerza 1 desde A hacia B, vamos a descomponer la fuerza 1, ya sabes, una paralela al desplazamiento y otra perpendicular al desplazamiento, formando obviamente mi triángulo rectángulo, ¿no? Acá voy a colocar que esto va a ser F1X y F1Y. Ya está, listo. Entonces, solamente trabajando con valores, nada más, solo con valores, solo con módulos. Acá pones F1X, ¿no? Ese módulo por el módulo del desplazamiento, ¿cierto? Por el módulo de ese desplazamiento. Ya no le pongo flechita porque estamos hablando de módulos nada más, ¿no? Muy bien, listo. Si fuera el trabajo de F2, entonces sería el valor de F2 por el valor de este desplazamiento, ¿sí o no? Los dos son paralelos, entonces ya no hay nada que descomponer, obviamente. Pero te das cuenta que este desplazamiento con esta fuerza 2 están formando 180 grados, ¿cierto? Y el coseno de 180 grados es menos 1, ¿cierto? ¿De acuerdo? Entonces significa que acá le tienes que colocar el menos, ¿cierto? Un menos. ¿Este menos qué indica? Ese menos indica que esta fuerza, al transmitir movimiento, le está quitando movimiento al cuerpo. Eso va a significar. Recuerda que los signos, el más o el menos, en magnitudes escalares, significa que gana o que pierde, ¿no? En este caso está perdiendo movimiento, ¿no? Porque en eso consiste el trabajo mecánico. En cambio, en magnitudes vectoriales, el más o el menos indica dirección, ¿sí o no? Eso ya hemos conversado varias veces. Muy bien. Entonces ya tengo el trabajo de la fuerza 2. El trabajo de la fuerza 3, decimos, ¿no? Si tú prolongas a F3, ahí está, forma 90 grados, ¿no?
Entonces yo puedo colocar valor de F3 por valor del desplazamiento, pero por el coseno de 90 grados. Pero el coseno de 90 es 0, ¿sí o no? Entonces significa que ese 0 multiplicarse por todo lo demás va a salir 0. Entonces acá decimos esto, saldría 0 de frente. En forma general, fuerzas que son perpendiculares al desplazamiento no intervienen en el movimiento de ese cuerpo, ¿no? Es una componente, o en todo caso una fuerza que no transmite movimiento, ¿no? Por eso es que sale justamente 0. ¿Listo? ¿Ya está? Entonces ahí está la explicación, tanto matemática como natural del suceso que estamos analizando, ¿no? Acá tengo el trabajo neto total. Cuando hablamos de trabajo neto, hablamos de un trabajo pues obviamente total, como su nombre bien lo dice, ¿no? Acá he puesto trabajo neto, simplemente va a ser la suma de trabajos. Como el trabajo es una magnitud escalar, entonces yo puedo sumar simplemente, calculas de cada uno, suponiendo que F3 sea una fuerza de otra forma, en otra dirección y haga trabajo, entonces sigue sumando. Si habrían más fuerzas haciendo trabajo, le sigues aumentando. Sumas nada más. Obviamente con su signo determinado, ¿no? Muy bien, entonces eso sería el trabajo neto, ¿no? Pero otra manera de calcularlo sería con la fuerza resultante. Pones fuerza resultante, producto escalar con el desplazamiento. Ahí está. ¿Listo? Entonces es una manera también de calcular el trabajo neto, no usando la fuerza resultante. Ya no hago suma de trabajo, sino calculo la suma vectorial de estas fuerzas, obviamente, y ya tengo mi fuerza resultante, y eso multiplicado con el desplazamiento, tengo mi trabajo neto, ¿no? Pero la clase pasada hemos visto la segunda ley de Newton, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Una de sus expresiones ya trabajadas, ¿no? Una de las expresiones trabajadas viene a ser pues que la fuerza resultante es la masa multiplicado por la aceleración, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Y aquí tenemos producto obviamente escalar con el desplazamiento. ¿Y está? Entonces también sería otra manera de calcular el trabajo neto. Si no conocemos la fuerza resultante, pero conocemos la aceleración, entonces también es posible calcular el trabajo neto. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Entonces vamos a seguir avanzando con la parte teórica y nos vamos por allá.